Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas tardes o días. No sé qué hora estés viendo este video, pero bueno, hoy me toca compartirles nuevamente la palabra acerca de lo que Dios me ha hablado estos días y que algo que les quisiera compartir y que espero realmente que también Dios les haga a través de este mensaje y que les sea de bendición, de ánimo, de restauración y sobre todo de ánimo, ¿no? Y en ese tema que vamos a hablar acerca de la fe, ¿no? Que trascienda su fe y que encuentren esas cosas que a lo mejor no lo están permitiendo y que puedan ser reveladas para que así ustedes puedan trascender en la fe, ¿no? En Cristo. Y para esto quiero compartirles, bueno, que vayamos cerca de un pasaje y realmente como sea de tu preferencia, ¿no? Pues como gustes. Si quieres, puedes pausar el video y leerlo y darte tu tiempo. Y si no, Dios lo voy a leer, de todos modos. Y el pasaje que quiero que leamos, que estudiemos hoy, es acerca de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿no? Y esto está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5 del versículo 21 al 43. Y voy a leer el pasaje. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre toda la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bueno, habrás notado que a lo mejor hice énfasis en algunos pasajes, y antes de continuar, estudiando esta porción, quiero que veamos el contexto, ¿no? Acerca sí, el contexto de este pasaje y de dónde venía Jesús. Previamente Jesús ya había venido de realizar otros milagros.
Jesús ya estaba realizando su ministerio en todo Galilea y antes estaba del otro lado del mar de Galilea. Previamente se había hecho milagros frente a algunas causas naturales, frente a hechos naturales como fue en la tormenta mientras iban en la barca y ahí precisamente hizo un milagro entre sus discípulos, ¿no? Donde detuvo la tormenta y, y ahí él hizo algo sobrenatural, ¿no? Posteriormente fue con la situación con el endemoniado. No sé si no, recuerdas ese pasaje, ¿no? Pero ahí se enfrenta contra poderes de maldad, ¿no? Poderes espirituales de maldad. Y ahora va a realizar milagros eh, jun- con gente, personas que tienen enfermedades que son incurables e incluso de muerte, ¿no? Y bueno, en todos estos casos, el Señor muestra su poder divino, venciendo lo que para el hombre pues resulta imposible. Y su propósito, creo yo que es en estos pasajes y en este en particular, es mostrarnos anticipadamente algunas de las características del reino, de su reino que está aquí en la tierra, y en el que los límites impuestos por lo que es la caída del hombre, bueno, pues ahora son superados y son realizados por la obra de Jesús, ¿no? La obra de Cristo aquí en la tierra. En este pasaje quiero que veamos cómo es que el dolor y la muerte pues bueno, son superados por su poder para sanar y resucitar. Y no me refiero tan solo a una enfermedad o la muerte literalmente, sino situaciones que nos llevan a dolor, incluso a sentir muerte, pero que es a través de esta fe en Jesús que trasciende, que rompe barreras para sanar, incluso, ¿por qué no también resucitar o salir de esta muerte que nos tiene separados de Dios, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estas circunstancias, ¿no? Que veíamos en este pasaje? Ya como les comentaba, Jesús venía de realizar una situación, un milagro ahí con el endemoniado, el cual les sacó el espíritu de maldad y fue depositado en los puercos, ¿no? Pero toda ahí la gente que estaba ahí, pues resultó que estaba muy espantada, asustada, y entonces ahí Jesús acabó siendo rechazado por los gadarenos y que le rogaban que se fuera. Eso fue en el Marcos, en capítulo 5 el versículo 17, ahí lo puedes leer. Y bueno, ahora Jesús regresa, cruzó el mar, Galilea, y ahora al llegar, lo están esperando ya una multitud, y en especial un hombre, ¿no? Que se llama Jairo y es el principal de una sinagoga, ¿no? Que le estaba rogando que fuera a su casa, ¿no? Por la situación con su hija, que se encontraba prácticamente moribunda. Y quiero que veamos también un contraste, que mientras en un lado a Jesús lo rechazaban y le pedían salir, acá ahora en otro lado lo están esperando con el fin de acercarse a él eh, y buscando, ¿no? De acerca de los milagros que él hace. Bueno, quiero platicarles, comentarles quién era Jairo. Él en ese momento pues estaba esperando ya ansioso la llegada de Jesús. Ya había escuchado de él y sabía que venían, incluso toda la multitud que se encontraba ahí con él. ¿Y cuál era la razón por la que Jairo lo estaba buscando y lo esperaba pues con muy ansioso y con mucha esperanza en él? Porque su hija pues estaba moribunda, ¿no? Como veíamos, su hija estaba padeciendo una enfermedad y el tiempo prácticamente se le acababa, ¿no? Estaba corriendo. Y bueno, este es un acto de fe que podemos ver evidente, pero que esta fe, pues bueno, lo que vemos a través del pasaje tuvo que superar diferentes obstáculos. Tampoco es que fue, o sea, ahí tuvo fe y ya, ¿no? O sea, tuvo que pasar ciertas circunstancias y que vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, ¿quién era Jairo? Como dice el pasaje, él era el principal de una sinagoga, pero también hay que recordar que prácticamente las sinagogas estaban cerradas para Jesús. Anteriormente, como referencia te doy Marcos 3, versículos del 1 al 6, los fariseos prácticamente estaban buscando evidenciar a Jesús, ¿no? Para matarlo, porque era lo que querían, porque él había sanado
había hecho un milagro, había sanado a alguien en un día de reposo. Y entonces, pues realmente Jesús no era muy bien recibido por los fariseos y era rechazado. Pero ahora, como le decía Jairo, que es el principal de una sinagoga y que no estaba lejos de los sucesos que les menciono, está acudiendo a Jesús para que sanara a su hija que está enferma. Y bueno, yo aquí una pregunta, ¿no? O sea, qué difícil tuvo que ser para Jairo el pedirle ayuda a Jesús. Les comento, pues, cómo es que alguien que es principal de una sinagoga y pues su cara le esté pidiendo ayuda a Jesús, ¿no? O sea, que es alguien que estaba siendo rechazado por los mismos fariseos, ¿no? Y bueno, ¿a poco no nosotros mismos o a veces nos resulta pues humillante tener que pedirle ayuda a otros, ¿no? Pero aún en este caso, pues como les decía, Jairo siendo un gobernante judío y Jesús un maestro despreciado, le está pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, qué difícil es, aquí es como un punto, qué difícil es para el orgullo humano tener que reconocer que necesitamos a Dios, a quien se le ha ignorado, se le ha menospreciado, y además del qué dirán, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? Como dijo Jairo, pues el qué dirán la multitud, que yo siendo el principal de esta sinagoga, ahora estoy buscando a Jesús, ¿no? Y sí, el qué dirán cuando nos ven acercarnos a Él, ¿no? Luego a veces no pensamos eso, ¿no te ha pasado de que te pones a pensar eso, ¿no? ¿Qué van a pensar que la gente? Nos preocupamos más por lo que dicen los demás que realmente por lo que es Jesús, ¿no? Y bueno, y aquí es donde quiero tocar este punto, que si quieres lo puedes anotar, y es que la fe auténtica siempre se encuentra con estos obstáculos. Y este es un obstáculo con el que siempre te vas a encontrar y nos vamos, bueno, nos vamos a encontrar todos, ¿no? Y continuando con el pasaje, ¿cuál fue la petición que hizo Jairo, no? Bueno, como dice, llegó a los pies de Jesús y pidió por su hija moribunda. Y Jairo, yo creo que ya Jairo ya sabía que la podía sanar. Obviamente ya había escuchado de los milagros que había hecho Jesús en otros lados. Y cuando sabía que él venía, se estaba acercando a su localidad, pues fue rápido, fue a recibirlo. Y incluso ya en este punto ya había pasado ese obstáculo, ¿no? Del qué dirán. Ya no le importaba qué iba a pensar la gente, siendo que porque había una multitud ahí. Y él lo que quería era que Jesús fuera a su casa para que sana a su hija. Entonces, como les comento, Jairo ya sabía que la podía sanar y ya sabía de los milagros de Jesús. Y sin duda, no hay duda de que Jesús podía sanarla y evitar así el sufrimiento de Jairo por la muerte de su hija. Pero claro que había un propósito en esto. Y les puedo yo decir que la fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija. Pero estoy seguro que el Señor quería que viera y que nosotros viéramos también y comprendiéramos que también podía resucitar a los muertos. O sea que así que para que la fe de Jairo pudiera trascender más, pudiera dar un paso más y ver más allá, hasta donde él ya sabía, ya conocía, ya sabía que Jesús sanaba, pero ¿por qué no ver más allá, no? Y reanudando con el pasaje, bueno, ya Jesús escucha la petición de Jairo y accede a ir a su casa, ¿no? Para ir a ver la situación con su hija. Pero camino a su casa hay otra situación y Jesús se detiene y se presenta una mujer, ¿no? En este punto quiero que entiendas también que la situación de Jairo, su postura, ¿no? Él está apresurado, está desesperado por su hija, pero se interviene este retraso, ¿no? Jesús se detiene y va y tiene que atender una situación, y va y quiere atender una situación, ¿no? Y entonces este retraso pues es dura, ¿no? Y creo yo que esta es otra prueba para la fe de Jairo. Pero quiero que veamos ahora qué era esta otra situación. Y se presenta una mujer. ¿Y quién era esta mujer, no? Bueno, esta mujer, como vimos en el pasaje, padecía de un grave estado, ¿no? Y era un flujo de sangre
que tenía desde hace 12 años. Bueno, y aquí como un dato curioso, pues la niña también tenía 12 años, pero bueno, ese no es el tema. Y esta mujer, a tener un flujo de sangre, pues creo yo que también presentaba físicamente mucha debilidad por esta enfermedad. Y más, y todavía para agraviar el asunto, pues estaba mal económicamente. Gastó todos sus recursos en muchos médicos y ninguno le podía resolver nada. Y al final prácticamente la desahuciaron. Y oye, pues qué situación pues tan desesperante, ¿no? Incluso Marcos nos dice aquí en el Evangelio que su enfermedad era como un azote, ¿no? Y quiero que te imagines, o sea, era como un azote, este azote es como un látigo, ¿no? Pero no nada más es como un látigo que te esté dando, sino este azote lo utilizaban los soldados romanos para los esclavos y a los que tenían pues para castigarlos, pero al ser esclavos pues es diario, entonces imagínate que esta enfermedad era pues como una esclavitud, también, o sea, era un dolor, ¿no? Insoportable como un látigo que tenía pues diario cada día durante 12 años. Y tal vez como esta mujer, tú estás pasando por una situación similar, no de enfermedad, pero donde a lo mejor pasan los años y son de angustia y estás en búsqueda de paz, ¿no? En tu corazón sin lograr y no lo logras encontrar. Incluso has pasado por varios remedios humanos, ¿no? Sin encontrar alivio. Y esto puede ser desde que buscas consolación o con alguna persona, o incluso en otras cosas esotéricas, porque las hay y todo, y aún así no encuentras ese alivio. Y aún todavía vas a la iglesia, incluso a lo mejor vas ya, asistes a la iglesia, y y estás ahí sin encontrar todavía alivio o mejoría espiritual. Y hay algo que también quiero que tomemos nota acerca de esta situación de la mujer que agraviaba el asunto, y es ahí donde creo que es uno de los puntos importantes acerca de la sanidad y de a través de la fe que tenía esta mujer. Y es que para la mujer en ese entonces, esta enfermedad del flujo de sangre, esta situación que padecía en su cuerpo, implicaba una dificultad pues religiosa, ¿no? Como con la ley, y que esto es lo que creo yo que aumentaba aún más su dolor, porque según la ley levítica, que eso está en Levítico 15, y te lo voy a leer para que me creas, es en Levítico 15, del 25 al 27. Ahí viene en Levítico 15, puedes leer acerca de las impurezas físicas que tenía el pueblo de Israel mientras viajaban por el desierto y que son situaciones que tienen que atender, ¿no? Y una de ellas es acerca del flujo de sangre en la mujer. Y dice Levítico 15, de 25 al 27. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble en el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y bueno, y entonces ya posteriormente en el versículo 29 dice, y el octavo día tomará consigo dos tórtolas, dos palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y así la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de sus impurezas. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces, es algo que es clave en esta parte acerca de la enfermedad de la mujer, que aparte de pues de la situación física, que era como un azote para la mujer, físicamente, pero realmente este azote era
porque le impedía participar en el culto de Dios. O sea, según la ley levítica, una mujer con flujo de sangre está en una condición de impureza, ¿no? Como lo vimos ahorita que lo leí, una impureza ceremonial, ¿no? Lo que le impedía participar en los cultos de Dios. O sea, esta enfermedad también le impedía tener una relación con Él. Y lo que les comento, esta enfermedad condicionó su relación con Dios. Y por otro lado, también impedía su relación y su trato normal con los demás, ¿no? Con los demás del pueblo de Israel, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella, pues también quedaría en la misma condición de ella, como impura. Entonces, eso era, pues realmente, creo que ese realmente también era el azote para ella, ¿no? Y ya estando en esta situación, bueno, ¿cómo está la situación ahora, ¿no? Con Jesús y estos dos personajes. Jesús está en medio de Jairo y la mujer, las dos personas con implicaciones religiosas y sociales. Uno por ser un representante de la sinagoga, hablando con Jesús, quien era rechazado por los fariseos, y la mujer con su situación de flujo de sangre, que la hacía impura y que le impedía participar en los cultos, ¿no? Y los dos están desesperados, ¿no? Por su situación. Y los dos pues, con grandes obstáculos. Y es aquí el punto donde ahora quiero tomar acerca de la fe de la mujer. Y es que ella sentía la necesidad de hablar o ir con Jesús, sentía esa necesidad de que sabía, ya había escuchado de él, sabía que estaba ahí y tenía esa necesidad de acercarse como fuera. Y esta fue su fe la que le dio fuerzas, a pesar de su debilidad física, de abrirse paso entre toda la multitud y toda la gente, porque Jesús estaba rodeado de toda la gente, que realmente nada más quería estar ahí, presenciar algún milagro, quería ver un milagro, mas no ver a Jesús. Y fue tal su fe, así que ante toda adversidad y todo obstáculo, alcanzó hasta tocarle el manto y así ser sanada. De hecho, ella dice en su pasaje que si tan solo tocare su manto, seré salva. Y así dice, seré salva. Y ella fue sanada a causa de su fe y no precisamente, como les digo, por tocar el manto. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Creo que ahí está la clave de que fue por esa fe, por restaurar y poder quitarse esa condición de impureza, no por la debilidad o por lo que hacía físicamente, sino por la impureza que ella tenía de no poder relacionarse con Dios, que la hizo salva, porque ella era lo que quería, lo que anhelaba, restaurar su relación. Después Dios le dice, ve en paz, ya le da descanso y queda sana de tu azote. Y ya finalmente ese beneficio, esa recompensa, pues ya el liberarse de esa enfermedad, ¿no? Y hay otra parte que quiero comentar de que cuando dijo Jesús, ¿quién me ha tocado? Bueno, ella intentó pasar desapercibida, ¿no? Y como dice en el pasaje, ella intentó como que nadie se diera cuenta y para que también, pues no creo yo que tampoco quería revelar su situación así con los judíos de que ella había estado impura y que había tocado a todos ellos y ahora todos están impuros, ¿no? Y, y Jesús percibió que había salido poder de él cuando alguien le tocó. Y entonces ella era movida por su profunda sensación de necesidad y un corazón lleno de fe y esperanza en Jesús. Eso fue lo que fue movida en ella y lo que su fe le hizo trascender más, romper esas barreras para poder ser salva primeramente, después tener esa paz y después quedar sana, ¿no? De su enfermedad. Y creo que eso ocurre hoy en día también. Este, por ejemplo, también vemos que en esta situación estaba, como les decía, toda la multitud estaba ahí cerca, pero realmente nada más quería para presenciar a lo mejor alguna situación, un milagro, pero sin realmente buscar ese alivio, esa sanidad con Jesús. Y creo que hoy muchos acuden o llegábamos a acudir a escuchar acerca de Él, pero muy pocos realmente son los que se acercan a Él con una fe personal, ¿no? Que les pueda salvar.
Entonces, retomando el pasaje, cuando Jesús pregunta, bueno, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dicen, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, no te pases, ¿no? O sea, ¿cómo preguntas si ves que todos están aquí amontonando, ¿no? Y creo que aquí los discípulos no entendieron y estaban a aprender algo también, y también Jesús conocía en sí mismo que el poder había salido de él, el poder del Espíritu Santo había salido para sanar y ser transmitido a esta mujer que finalmente fue sana. Jesús ya conocía que la habían tocado, él ya sabía, pero también era necesario que la mujer no quedara en el anonimato, ¿no? Sino que también confesara lo sucedido. Y Jesús preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y aquí hay dos cosas que creo que son importantes y que creo que es que tomes en cuenta. Que permitía a Cristo, así, con esa situación, permitía a Cristo tener una relación personal con la mujer. Y quiero que tú también, quiero que tengas claro que nunca es el deseo de Jesús que seamos salvados por su poder, pero que no tengamos nada, ninguna relación con Él. Por eso fue Él quien buscó el diálogo con ella y tener un acercamiento, una intimidad con ella. Y también fue tan grande el ejemplo de fe que no debía quedar oculto a los ojos de la multitud que estaba alrededor y que debían ver que solo por la fe es posible obtener los beneficios de Jesús. Y finalmente con la mujer, pues Jesús la animó y confirmó su sanidad con unas palabras que dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, como ya lo habíamos leído. Y hay 3 puntos que quiero que consideres. El alivio de la mujer después de confesar a Cristo públicamente, que volvió a formar parte de la vida social y que restauró, tuvo su comunión con Dios. Finalmente, ya después de esa situación, donde Jairo tuvo que esperar un buen tiempo y que también fue una situación en donde Jairo se mantuvo pues calmo, ya que pasó esta situación con la mujer, llega un hombre, llega un hombre que era un encargado de la casa de Jairo y le llegan diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y creo que aquí llega pues una noticia pues que es fatal, ¿no? Para Jairo. Le llega la peor noticia que le podía llegar. Y las últimas, ¿no? Que quería escuchar. Y creo que estas palabras pues no le dieron lugar para tener esperanza o así parecía. Y luego no hay momentos en que te has sentido así, viendo cómo es que Dios soluciona los problemas de otros mientras tú te quedas ahí todo angustiado esperando que obre en tu situación. Pero quiero que recuerdes aquí 2 cosas. El primero es que el Señor tiene propósitos diferentes con cada uno. Y el segundo, que así ante la situación como estaba Jairo y estaba esperando a que la situación con la mujer, que tengas la convicción que aunque hay un tiempo, una pausa, pero así como con Jairo estuvo Jesús, así también va a estar Jesús contigo. Así que no desesperes y no tengas ansias porque aunque tal vez no se resuelva la situación inmediata donde tú quieres que sea, pero Jesús está ahí contigo y, y va a escuchar y va a sanar tu situación. Así como si no fuera suficiente, también retomando el pasaje, pues ya Jesús continúa yéndose a la casa de Jairo, pero ya nada más le pide que nada más que viajen Pedro, Jacobo y Juan hacia su casa, ¿no? Y llegan y ahora en la casa, o sea, como si no fuera poco, el ambiente en la casa pues era muy desconsolador, había gente, estaban llorando, estaban gritando, y había mucha tristeza, ¿no? Pero Jesús intervino, le dijo a Jairo, oye, no temas, cree solamente. Está en el versículo 37. Sí, y quiero que entiendas que si hay alguien que puede dar esperanza, ese es Jesús. Y entonces ya al entrar a la casa, Jesús le dice a todos los que están ahí presentes, ¿y por qué lloran? ¿Por qué están alborotados?
si la niña no está muerta, sino duerme. Y todos los presentes se empiezan a burlar de él, ¿no? Y como les comentaba desde un principio, el propósito con Jairo era elevar su fe, que subiera un escalón más, que fuera aún más allá. Ya había pasado la barrera del qué dirán, de esos obstáculos, y ahora se presentaban otros horizontes, ¿no? Y, y tenía que pasar esta parte todavía mejor de las burlas, ¿no? O sea, la situación con su hija, todavía pasando burlas ahí con Jesús y toda esta situación, pues tú también cuántas veces no has presentado y vas a tener situaciones así, en donde te vas a sentir apedreado por la gente. Pero así como con Jairo, pues Jesús va a permanecer contigo y va a estar ahí y no es algo que lo que tengas que temer. Y pasando a otro obstáculo más o a otro paso más en su fe, Jesús no solo sana enfermos, que era algo que quería que Jesús viera a Jairo, ¿no? Que no se queda solamente con que sana enfermos, sino que también resucita muertos. Y para ello Jairo tenía que superar otros obstáculos, ¿no? Entre ellos que Jesús puede hacer lo que el hombre considera imposible, creer que con Cristo la muerte no es el fin de de todas las esperanzas humanas y que tienes que tener que soportar las burlas de la gente que se rieron de Jesús cuando dijo que no estaba muerto, sino que dormía. Y son situaciones que puede ser que tú también puedas afrontar, ¿no? Y finalmente, para terminar con este mensaje, es que probablemente muchos pensemos que aunque Jesús sana a esta mujer, resucitó a la niña, Él no hace lo mismo con nosotros en este tiempo, ¿no? Pero también tenemos fe en Cristo. O sea, tú es lo que decimos y lo queremos, ¿no? Que también, a pesar de que tenemos fe en Cristo, sin embargo, aunque deseamos ver sanados a nuestros seres queridos o nosotros, no siempre vemos que esto ocurra y a veces la muerte nos separa de ellos. Entonces, ¿cómo es que Dios actúa? Creo que en este pasaje tiene como finalidad enseñarnos que por medio de estos milagros nos debe llevar a tener una visión completamente nueva de la fe en Cristo, una visión que el mundo no comparte, pero que nosotros debemos de confesar, así como fue la mujer. Y finalmente, para unos puntos para trascender en la fe en Cristo, es que siempre habrá obstáculos, ¿no? Y habrá que superarlos, que debemos despojarnos de nuestro orgullo y la presión social, ¿no? Y de la ansiedad. Debemos de liberarnos, soltar y dejar ir, ¿no? Todas estas cosas. Y así como Jairo y la mujer, debemos correr hacia Jesús y mantener la mirada en Él, no desviarnos hacia la gente, sino tenerla fija en Él. Y ahí donde hay fe, el Señor la probará para que crezca. La fe en Dios tiene la capacidad de perseverar ante la incredulidad de otros y las circunstancias adversas. Esta te hace fuerte ante la burla y el menosprecio. Y finalmente que tengas claro que ni la enfermedad ni la muerte tienen poder permanente sobre los que creemos en Cristo. Ambas han sido vencidas por Él y en su reino que está aquí entre nosotros, en su iglesia no existe más. Y bueno, con otro más que una característica principal es que este poder restaurador del Señor llega hasta nosotros a través de la fe. Así es tanto en el caso de la mujer con el flujo de sangre, como en el de Jairo, ¿no? Que vieron y que ellos dos vieron su fe recompensada. La primera con la sanidad de su enfermedad y el segundo Jairo con la resurrección de su hija. Y en ambos casos su fe fue probada y tuvo que vencer grandes obstáculos. Este es el mensaje que quería compartir contigo, que puedas encontrar unas palabras de aliento que te puedan ayudar a trascender, a dar un paso más en tu fe, ¿no? Y que en esto no estás solo, que primeramente está Cristo contigo para dar ese fe, ese paso en Él. Y además están los hermanos, está la iglesia, está Casa de Pan, y siempre va a haber alguien que va a estar cerca de ti para animarte y para exhortarte y darte palabra de Dios. Y bueno, espero que esto haya sido de bendición y y que te anime a seguir adelante en esta carrera, ¿no? Que es con Cristo. Y pues muchas gracias
y nos vemos para el siguiente mensaje. Que Dios te bendiga.